días, feliz sábado, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos también. Muy bienvenido Miguel también con nosotros esta mañana, gracias por estar aquí acompañándonos también en este momento de estudio. Llegamos a la lección número 6. Lección número 6, prácticamente hemos llegado a la mitad del estudio del trimestre. Y es interesante porque justamente empezamos una secuencia de 3 semanas consecutivas que vamos a estar estudiando respecto a Abraham, ¿ok? El personaje tal vez más antiguo y épico de la historia bíblica. Así que vamos a tener la posibilidad justamente de poder tener en estas próximas semanas, empezando hoy, la oportunidad de encontrar a través de su experiencia también el aprendizaje que necesitamos para nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes lo que preparé para ahora, así que vamos a tener el momento de poder ver algunas imágenes aquí. Quiero que lo podamos ver. Ese es el título de la lección del trimestre, segundo trimestre del año 2022. Y la lección de hoy día, lección número 6, se titula Las raíces de Abraham. Versículo para hoy. Un par de versículos muy interesantes, muy apropiados. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Dice esto. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Pero acá viene la parte interesante, la parte valiosa, ¿no? Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Eso es lo fundamental, lo más importante, lo más valioso que podemos ver también en estos versículos. Déjenme remover aquí esto. Muy bien. Las raíces de Abraham, es lo que menciona el título de la lección esta semana. Miren, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo son 3 de las religiones más importantes del mundo por el número de seguidores que tienen también. El cristianismo concentra alrededor del 31% de la población mundial. El islam tiene aproximadamente el 25% de la población del mundo. Los judíos solamente representan un 0.2 de la población del mundo, pero en conjunto, estas 3 religiones definitivamente representan la mayor parte del mundo religioso. Ahora, ¿por qué señalo esto? La razón es que coincidentemente estas 3 religiones tienen a Abraham como uno de sus personajes más destacados y primarios. De allí la importancia de la atención en este personaje, además de las enseñanzas espirituales que obtendremos en este estudio. Miren, es muy importante tener presente que en el llamado de Dios a Abraham y a sus descendientes, dentro de los cuales nos encontramos también nosotros, el objetivo de Dios no es el de llevarnos a una meta determinada. El objetivo de Dios no es primordialmente el lugar, ¿no? La tierra prometida, una vida eterna. El objetivo de Dios es primordialmente el viaje, el proceso, las vivencias que nos llevarán a ese lugar ofrecido, a ese lugar prometido. Aquí lo importante es el proceso, la transformación, ¿no? El ser pulidos, preparados, ¿no? El modelamiento del carácter para poder alcanzar esa meta. Esto fue en el caso de Abraham y también lo es para nosotros esta mañana. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Bienvenidos, hermanos González, gracias por estar con nosotros esta mañana, ya los estábamos extrañando, ¿ok? Adelante. Vamos a ver aquí la parte que quería compartir con ustedes de lo que
quiero que veamos hoy día. Este es el versículo de memoria que acabamos de ver, Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Y luego, 3 segmentos que me gustaría que podamos analizar. Primero, el llamado de Abraham y el desvío a Egipto. Segundo, riñas y guerras. Y tercero, Melquisedec y el diezmo. Realmente, en el tema de la lección de esta semana y yo creo que de la mayoría de las lecciones que estudiamos, hay muchos aspectos que podemos considerar en el estudio y que realmente pueden acaparar toda nuestra atención y que son muy valiosos, sobre todo para nuestra enseñanza. Punto número 1, el llamado de Abraham y el desvío a Egipto. Génesis capítulo 9, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 9, versículos 26 y 27. Dicen esto. Bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. ¿Quién dijo estas palabras? Lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Ok? El mismo Señor. Perdón, no, fue Noé. Recordemos que fue la maldición de Noé. ¿Ok? Fue la maldición de Noé contra su hijo Cam. Y estaba hablando también de Canaán. Ahora miren, ¿por qué traigo este versículo a colación? Me gustaría que podamos comprender algo. Miren, la historia de Abraham no empieza con su llamado en el capítulo 12 de Génesis. La historia de Abraham en realidad empieza mucho antes, incluso desde la maldición dicha por Noé hacia Cam y la bendición a Sem. Por ello también en el capítulo 11, nosotros lo hemos visto, o sea, en el capítulo 11 de Génesis, aparece una genealogía de los descendientes de Sem hasta Abraham. Recordemos la semana pasada, ¿no? Que el efecto de esa maldición dada por Noé a los hijos de Cam produjo en los descendientes de Cam el ser rebeldes, rebeldes contra sus parientes, los hijos de Sem y los hijos de Jafet, pero por sobre todo, rebeldes contra Dios. Así de esta manera, en la cosmovisión de Moisés, el escritor del Génesis, Abraham era el receptor de la bendición de Noé. Y de esa manera, supuestamente, Abraham tenía prevalencia sobre los hijos de Cam. ¿Ok? Ahora voy a hacer algunas preguntas. Miren, conociendo ahora, o sea, la historia de Abraham, ¿no? El comienzo, sobre todo al comienzo de su llamado, conociendo algo de su vida y sobre todo conociendo la condición espiritual, moral, ética, cuando recibió el llamado de Dios. En una comparación tal vez, ¿no? Entre Abraham y los descendientes de Cam, de su misma época, ¿crees tú que Abraham podría ser considerado superior, mejor, más digno que los descendientes de Cam de su misma época, que los que vivían juntos en el mismo tiempo? Fíjate que estoy hablando del tiempo en que Abraham fue llamado a salir de su casa. ¿Podrías tal vez llamar digno incluso de ser servido por los descendientes de Cam? O sea, que Abraham era digno de todo ello. ¿Cuál es la imagen, cuál es la perspectiva que tenemos de Abraham en el momento en el que fue llamado? Yo pienso que Abraham, Dios conoce el corazón de cada uno y él lo llamó y él salió. Ok. Por eso sí es mejor que los demás. Ok. A ver, Heriberto. Yo creo que Abraham no era diferente de los demás. Ok. Dios escoge, sí, conoce los corazones, pero Él no hace excepción de personas. Ajá. Dicho esto, sí hay unas personas más espirituales que otras, pero no creo que Dios escoge al hombre por lo bueno, lo que ha hecho o lo bueno que pueda hacer. Simplemente Él hace una decisión
esperando que nosotros le obedezcamos. Sabíamos que Abraham muchas veces no obedeció Ajá. o dependió de su propia sabiduría. Ajá. Así es que si lo escogió por obediente, Dios se equivocó. Ajá. Ok. No, Recordemos un poco. no, yo Los digo que que hemos no. estado, perdón, hermana Yo- Ángela. Sí, yo digo que Dios conoce y Él sabe, ¿verdad? Sí Ajá. entiendo lo que dice Heriberto, pero como Dios conoce el corazón de las personas, sabe quiénes obedecen y quiénes no van a obedecer, pero aún así Dios nos bendice, como con Ok. David, dice que tenía el corazón semejante al de Dios, ¿eh? Y entonces, digo, no es que Dios haga excepción de personas, Él nos conoce, Él sabe lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Esa Perfecto. es mi opinión. Perfecto. Esta semana quienes hemos estado participando en las reuniones con el pastor Rojas, ¿no? Recuerdo en una de sus predicaciones una frase que él comentaba, creo que fue acá en la iglesia, ¿no? La semana pasada, cuando él decía, Dios nos llama no porque yo soy bueno, dice, no me ha llamado porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno, ¿no? O sea, no me ha llamado porque soy perfecto o porque estoy listo para servirlo, sino que me ha llamado porque Él me va a transformar y me prepara para eso también. ¿Ok? Miren, cuando Dios llamó a Abraham, ¿cuál era el objetivo de Dios con Abraham? ¿Ok? ¿Para qué lo llamó Dios a Abraham? ¿Cuál era el objetivo que tenía Dios con Abraham? Para que sea una bendición para el mundo. Exacto. Le dijo dos cosas, ¿no? Primero, te voy a hacer padre de multitudes, ¿no? Y segundo, vas a ser bendición para todas las familias de la tierra, ¿no? Ok. Ahora, debemos tener presente que los egipcios son netamente descendientes de Cam. ¿Ok? Los egipcios vienen de uno de los hijos de Cam que se llama Misraim. De ahí vienen todos los egipcios. Ahora, cuando Abraham llegó a Egipto y el tiempo que estuvo en Egipto, aún no tenía hijos, o sea, todavía, digamos, el propósito de Dios no se había podido cumplir porque no era padre de multitudes, no tenía ni un hijo. Ok, vamos al otro propósito de Dios. ¿Crees tú que Abraham llegó a ser de bendición para los egipcios en ese momento? O sea, si Abraham fue llamado para ser padre de muchedumbres y bendición para las naciones del mundo, ¿qué pasó en Egipto? Él no, pero su descendencia sí fue. Oh, no, estamos hablando de él. De Abraham, Estamos hablando de él. Cuando Abraham llega, no, porque como miente, el mismo faraón le dice, me has traído mal. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Dice, entonces, porque él se empezó a sentir mal. Entonces, él le dice, ¿por qué me estás haciendo esto? Ajá. Entonces, no fue bendición, pero si hubiera dicho la verdad, otra hubiera sido la historia. Ok, nada más un pequeño paréntesis, tal vez para algunos que no están tan familiarizados con la historia de ese momento, ¿no? En la tierra donde estaba viviendo Abraham, había hambre, hubo hambre, ¿no? Y entonces él salió con toda su gente, con todos sus animales y todo lo que tenía, se fue a Egipto. En Egipto se había comida. Entonces, cuando llegó a Egipto, él le dice a la esposa, ¿sabes qué? Tú eres bonita, así que mejor cuando lleguemos a Egipto vamos a decir de que tú eres mi hermana, que no eres mi esposa, porque si no, me van a querer matar a mí para quedarse contigo. Pero si decimos que yo soy tu hermano, a mí me va a ir bien por ti. Así que vamos. Ese era un plan, ¿ah? ¿Ok? Eso fue lo que premeditó Abraham y entonces de esa manera entró en Egipto. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Muy bien. Pregunto esto. Pregunta. ¿Hermano? Hermano Manuel. Adelante. Hermano, quisiera, es más, una pregunta de lo que estaban tratando de Abraham en la tierra de los caldeos. Sí. O sea, si Abraham era caldeo y los caldeos eran idólatras, cuando Dios se refiere a Noé era justo delante de Dios, aunque vivía en un mundo de pecadores. O sea, yo quiero creer por la historia de Génesis, cuando la lees, Abraham era diferente aún dentro de un grupo de gente idólatra. O Claro. sea, yo pienso, o sea, en lo personal, mirando la historia de Abraham, yo pienso que Abraham tenía algo
que lo separaba del grupo de esas personas. O sea, ¿verdad? Que Dios todavía lo podía alcanzar. Aún, por eso le llamó fuera le dijo, vete de la tierra de tu parentela. Porque si lo hubiera dejado ahí, no lo hubiera podido ayudar Dios, porque iba a seguir en el mismo ámbito, ¿no? Es lo que yo más o menos creo. Es una pregunta en realidad. Algo tenía que tener Abraham diferente, ¿no? Claro. Y miren, Abraham ya tenía, ¿qué edad tenía cuando fue llamado? 70. Tenía 75 años. O sea, no es un asunto de que, digamos, es una etapa de la vida en la que la persona puede ser modificada, cambiada en su manera de ser. O sea, hay una cuestión bastante dura allí. Ok. A ver, Heriberto, vamos. Bueno, a lo que preguntaste, si Abraham fue una bendición en Egipto, yo no creo que, aparentemente creo que leí que no fue el plan de Dios que Abraham se fuera. So, yo creo que el mensaje de Dios de que Abraham saliera de tierra de Canaán fue claro para él, no había duda. Pero ahí ya vemos cómo él va haciendo sus propias decisiones, por así decirlo, cuando vino el hambre. Entonces él supuestamente y por su misma sabiduría asumió que donde hay comida es en Egipto. En vez de depender de Dios o esperar una respuesta de Dios, y yo no creo que Dios le hubiese dado la respuesta si continuaba y no debería de Egipto, pero de ella miramos como el hombre siempre trata de, ok, yo sé, no necesito preguntar a Dios, porque es obvio que si hay comida en Egipto, ahí tengo que ir para allá. Ya está. Y no siempre lo que es obvio a veces es también. Ok. Vamos a quedarnos con esa parte de lo que mencionaba ahorita Heriberto, ¿no? Es muy importante. O sea, ¿cómo es que las decisiones que nosotros tomamos, no las tomamos en consulta con Dios, sino que principalmente nos apoyamos en una lógica humana, o sea, un término de razonamiento lógico, ¿no? ¿Ok? Y miren, que somos así. Somos así, exacto, Somos hermana. así. Y vamos a ver en la historia, porque lo importante aquí, como les digo nuevamente, no es el hecho del llamado, o sea, el propósito de la perspectiva que propongo esta mañana, y que probablemente la vamos a ver también las próximas semanas, es el proceso, ¿no? El viaje, el camino. Porque justamente en esas experiencias, en el proceso, en el camino, en la vida de Abraham, encontramos la posibilidad de la transformación de la persona. ¿Ok? Que esas experiencias también nosotros las podamos ver en nuestras propias vivencias. Y que esas experiencias nos ayuden a ser diferentes, a ser modificados. Miren, es muy importante esto, ¿no? Lo vamos a ver luego, por ejemplo, en el caso de Lot. Cuando Lot decidió, lo hizo de manera racional. Era lo lógico. O sea, lo que él hizo era lo lógico. Y vamos a ver luego de que eso produjo, obviamente, algunas consecuencias nada buenas. Pregunto otra cosa, miren. ¿Por qué crees que Abraham consideró que a los egipcios capaces de matarlo a él para quedarse con su esposa? O sea, ¿por qué Abraham pensaría que los egipcios eran personas sin moral, sin principios, que no respetaban el matrimonio? ¿A qué se habrá debido ese prejuicio de Abraham? ¿De dónde venía esa idea del descendiente de Sem, que los descendientes de Cam lo matarían para quedarse con la esposa? ¿Ah? Porque eso ya era ya, ¿tú crees que no sabía a toda la gente alrededor quién eran los egipcios? Si los conocían. Aparte, sí. Hay una cosa interesante. Ahí miras al viejo Abraham brotar, ¿no? Que fue capaz de mentir. O sea, ahí miras que tuvo una caída Abraham, ¿verdad? O sea, en vez de confiar en Dios y decir a Dios, ¿qué hago, verdad? No tengo comida. Ahí miras al viejo Abraham tomar sus propias decisiones. Y ya conocía a él ese tipo de gente, pues él venía de otro grupo que eran igual, ¿no? Y él también usó la lógica y tuvo miedo en lugar de confiar plenamente en Dios y haberse quedado en la tierra de Canaán donde había hambre, pero esperar la ayuda de Dios ahí. Y eso es esperanza, ¿no? Para todos nosotros, hermano, porque eso te da a entender que mira, el padre de la fe, o sea, pues, ¿verdad? Claro, al final, ese es el punto de llegada, o sea, el padre de la fe, pero en este momento no.
Sí, claro, tuvo fe al principio, por eso obedeció, ¿no? Por eso es que obedeció. Miren, dos cosas que se me ocurren en este momento. Una es, o sea, en el tema del prejuicio. Una es la maldición de Noé, o sea, Abraham conocía esa maldición. Asumió que los egipcios eran sin moral, eran sin ética, lo iban a matar por la mujer, o sea, no creían, digamos, en los principios del matrimonio, etcétera. Una segunda, muchas veces uno juzga a los demás por tu propia condición. ¿Ok? Fíjese, al final de ese momento de que Abraham llega, ya conocemos la historia, ¿no? O sea, que le dice a la mujer que se haga pasar por su hermana, aunque, bueno, era una mentira, una verdad a medias, ¿no? Porque en realidad era su media hermana, o sea, era una verdad media, una verdad media no es verdad. Al final los egipcios, empezando por el faraón, actuaron de manera legal, moral y éticamente correcta. En cambio, Abraham hizo lo contrario. No solo mintió en Egipto, también se quedó con los regalos y con toda la dote que el faraón le había dado por Sara. O sea, el faraón ya había pagado la dote de matrimonio por Sara, o sea, ya se la había llevado. Y había entregado un montón de riquezas, se las había dado a Abraham. Y él al final se quedó con todo, ¿no? Ahora, cuando ves este escenario y todo lo ocurrido en Egipto, ¿cómo podrías describir tal vez las prioridades en la vida de Abraham? O sea, ¿qué cosas o qué aspectos de la vida de Abraham eran evidentemente de mayor importancia para él en ese momento de su vida? ¿Ya? Sobrevivir, ok. Pero fíjate que salió de Egipto, o sea, había recibido un montón de riquezas. Ahora la parte ética es, y la vamos a contrastar con otro momento, ¿por qué no devolvió las cosas? Muy bonitas. Seguro, ok, seguro. Es que, Okay. bueno, yo en este momento pienso, ok, cuando Dios le habla a Abraham para dejar su tierra, él vivía en comodidad. Tenía comodidad, tenía muchos siervos, tenía muchas cosas, tenía muchas propiedades. Y yo me pongo en su situación de él. Yo vivo una vida cómoda. Si Dios me dice, Marilena, arráigate, levántate con tu familia y vete, ¿voy a hacer caso realmente? 75 años, ¿no? Y bueno, pero en ese tiempo 75 años no son los 75 años que nosotros Marilena tenemos vivió ahora. hasta los 150. Por eso, era la mitad de estaba a sus 50, vamos a ponerle ahora, Oh, ya, como entonces, 40, como en el tiempo de hoy, no, vamos a decir. Pero digo yo, en el sentido de que cuando Dios a veces nos pide algo, yo pienso que ahí Él mostró su fe, ¿verdad? Sí mostró su fe, pero sí. también hay momentos de nuestra vida que ya, porque si leemos anteriormente, Él llega a Canaán, Dios le habla, hace un altar y acampa y todo eso y vuelve a hacer otro altar pero no sabemos, porque la Biblia no especifica ahí, ¿verdad? Pero sabemos que por su necesidad Él va a Egipto. Y ahí otra vez es como nosotros mismos, yo me pongo a pensar, hay momentos en que yo confío en Dios y pido la oración que me dirija, pero hay otros momentos donde yo tomo mi decisión por mí misma porque creo saber qué es lo que me conviene mejor. Y también Abraham es lo mismo, él dice, pues en Egipto hay comida, hay agua, pues voy a llevar a toda mi familia para allá porque allá me conviene ir. Y a veces eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero nosotros vemos nuestra conveniencia. Exacto. Yo no puedo juzgar a Abraham, porque yo probablemente hubiera hecho lo mismo, hubiera ido a donde hay agua, donde hay de comer, y a veces no tenemos la paciencia para esperar lo que Dios quiere para nosotros. Pero vamos a contrastarlo con otra experiencia, con otro momento en el que él actuó de una manera distinta después de todo esto, ¿ok? Miren, ¿te diste cuenta incluso de que Abraham demostró no valorar el vínculo matrimonial, ni tampoco respetar a la esposa? Pues, está tu vida de por medio, hermano. Pero mira, O sea, ¿cómo? Mira, hay algo que yo lo traigo en mi propia vida, ¿no? O sea, en la situación de Abraham, lo miro yo, por ejemplo. Cuando yo me bauticé, yo de verdad acepté el evangelio. Yo de verdad creí en el llamado y de verdad lo acepté. Pero eso no me hacía perfecto. O sea, empecé a caminar desde ahí hasta ahorita y todavía me siento que me quedo corto muchas veces. O sea, es que
lo mismo que Abraham, o sea, él no era perfecto, lo llamó de un pueblo, Dios lo sacó de idólatras, o sea, De la Claro, Babilonia. entonces él iba caminando y iba aprendiendo. Tú miras a ese Abraham cuando salió, cuando se equivocó en Egipto, pero luego con Lot lo miras otro Abraham diferente. O sea, él va aprendiendo, va caminando. Cuando se encontró con Melquisedec, tú lo vas mirando, Abraham va creciendo, va creciendo. O sea, ese es el propósito de Dios, que Él te saca, pero no te deja como te encontró, ¿verdad? Te va cambiando. Porque si no te imaginas, hermano, que yo fuera el mismo adventista de hace 20 años, o sea, pues es un fracaso, ¿no? O sea, pero necesitas ir caminando de acuerdo a la enseñanza que Dios te está dando, ¿no? Ir creciendo. Y Eso es lo importante. O sea, y eso es lo que yo y ese miro es en Abraham, justamente, es ¿no? lo que miro en Sí. Abraham, ¿verdad? Ese es el punto importante en el propósito del estudio en esta semana y en las que vienen. O sea, el hecho no de la meta, no del alcanzar el lugar, no de la llegada a la tierra prometida, sino del proceso, ¿no? De ese viaje que al final son las experiencias en ese viaje las que nos van a permitir ser transformados, ser cambiados, ser pulidos, estar preparados para llegar justamente a la meta final. Miren, pregunta para todos y pregunta de conciencia tal vez, ¿no? ¿Qué cosas o qué asuntos de la vida ocupan el primer lugar en tu vida? ¿A qué le prestas más atención? Tiempo, esfuerzo, interés en tu vida. ¿Has reparado en cómo el depender menos de lo material te ayudaría a experimentar lo que significa caminar por fe? ¿Cómo o por qué depender menos de lo material te ayuda a depender más de Dios? Muy bien, vamos a pasar a eso, las dejo para que ustedes puedan pensar, todos podamos pensar en esto, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otra parte. Quiero compartir con ustedes aquí la imagen. Punto número 2. Déjenme ver acá. Aquí está. Punto número 2. Génesis capítulo 10, versículos del 10 al 13. Riñas y guerras. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor. ¡Wow! ¿Qué tal descripción que hace Moisés? Era como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto, cruzada por el Nilo. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces, Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Y Moisés hace un comentario adicional y dice, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Ok? Vamos a salir de aquí. A ver. Muy bien. Estamos viendo esta parte, ¿no? El viaje de Abraham continúa. Mire, recordemos que Abraham estaba en el proceso, ¿no? En el camino, las situaciones que permitían pulir su carácter, refinarlo, prepararlo para poder cumplir el propósito de su llamado, ser padre de multitudes y bendición para todas las naciones de la tierra. Tengamos presente que para nosotros hoy se aplican las mismas condiciones. El camino de la vida, las experiencias, las vivencias, son una oportunidad para ser refinados, para eliminar impurezas, para pulir nuestro carácter y sobre todo para relacionarnos y confiar plenamente en el Señor. Aquí es donde aparecen dos nuevas experiencias en la vida de Abraham. Miren, él pudo notar que los problemas entre los pastores, ¿no?, que cuidaban el ganado, ¿no?, de él y del sobrino, ¿no? El problema entre los pastores en algún momento iba a subir y los iba a alcanzar a ellos. Y entonces iba a haber un problema familiar. Así que Abraham propone separarse, ¿no? Por los versículos que leímos,
sabemos que Abraham le permitió escoger a Lot, que Lot sea quien elija primero, ¿no? De la tierra disponible. Y no me quiero detener en la acción o elección de Lot, ¿ok? Hay una frase que mi mamá la repetía siempre antes, ¿no? Que en el argot generalmente dice así, ¿no? La apunté aquí para no desafinar en el asunto. Dice, el que parte y reparte, y al repartir tiene tino, siempre deja de continuo para sí la mejor parte. ¿Ok? Es medio refrán y medio trabalengua. ¿Ok? Ahora, así que, como les dije, no vamos a ahondar en la decisión de Lot. Me gustaría que podamos conversar respecto a la experiencia de Abraham. Miren, ¿qué aspectos de las acciones de Abraham demuestran un cambio en su vida? O sea, partamos de, por ejemplo, de la previsión de un problema familiar. O sea, él previó que en algún momento el problema de los pastores que cuidaban el ganado y todo eso los afectaría a él y a su sobrino. O sea, ¿cómo contrasta esto su manera de actuar, ¿no? Al llegar a Egipto y proponerle a Sara, su esposa, que dijera que era su hermana. Y en cambio ahora se dan cuenta cómo prevé una situación que podría ser negativa dentro del ámbito familiar. ¿Sí? O sea, hay un cambio definitivo. Para este punto del viaje de Abraham, ¿cómo crees que Abraham consideraba los bienes materiales? ¿Cómo crees que consideraba la posesión de la tierra que se le había prometido? A ver. Fíjese, cuando salió de Egipto, no devolvió las cosas, ¿ah? O sea, había hecho un trato, hey, me das a tu hermana, ok, por esposa, y toma, mira, todas las riquezas, ok, al final, no, no es mi hermana, es mi esposa, ok, pero igual me llevo todas las cosas. Y Exacto. ahora... Exacto, ya le había comentado a mi esposo eso yo siempre, que cuando Abraham llegó a Egipto solamente fue enriquecerse, pero ahora con esa lección me cayó el 20, como decimos en México, de que ¿cómo se le ocurre a Abraham hacer eso? Dejar a la mujer en manos de esta persona con tanto poder. Y la mujer en ese tiempo de por sí no tenía ningún poder. El único poder que ella tenía en este caso, que fue también parte de lo por lo que le pasó, es que era bonita. Y ni siquiera en eso la pudo cuidar el esposo. Exacto. Lo que pasa con Lot ya muestra a Abraham, ¿no? Que ya es otra persona. Sí, porque sí, le dio a escoger el territorio y ni siquiera argumentó nada. Lo que sí le mencionó es, pues, ten cuidado porque pues ahí está Sodoma y Gomorra en un lado, ¿no? Y qué fue lo que al final pasó, ¿no? Pero ya se muestra otro Abraham, ¿no? Más maduro espiritualmente, ya otra persona no tan egoísta. ¿Cuántos años habrán sido de diferencia, hermano? De cuando fueron a Egipto a... De un momento a otro, sí. Pasaron, parece que definitivamente pasaron algunos años. No tengo claro exactamente, pero tiene que haber pasado un tiempo. Ahora, miren, hay una cosa también. ¿Crees tú o creen ustedes, ¿no? Que la generosidad, la integridad del faraón le enseñaron a Abraham que las posesiones materiales no son lo más importante? Sí, porque sí, fíjense, sí, acá hay una cosa, lección. o sea, Abraham fue llamado para hacer bendición de multitudes y en Egipto el faraón, que era perteneciente a un pueblo pagano, le dio una enseñanza de moral y de valores a Abraham, ¿o no? De integridad, porque el faraón actuó de manera íntegra, de manera correcta. ¿Qué necesitas tú para alcanzar ese grado de confianza en Dios? Yo pienso, Pedrito, que Abraham no devolvió las cosas porque era como un regalo que Dios estaba permitiendo que lo aceptara, porque si no, Dios le hubiera dicho, no agarres nada, porque así le hacía con otros, que hemos mirado, que dice que todo lo que esté ahí no lo puedes agarrar, lo quemas, no lo agarres. Pero él lo agarró y fue que Dios no le dijo que no lo agarrara. Cuando, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando... Pero en el otro caso tampoco no le dijo que no lo agarrara y lo devolvió, no tocó nada. O sea, porque y tampoco Abraham pidió permiso para ir a Egipto, hermano.
Ajá, tampoco Sí. pidió permiso para ir a Egipto. O sea, hay varias cosas ahí. Miren, ¿qué te dice esta experiencia, ¿no? De Abraham, el faraón, el asunto de la mujer, ¿no? ¿Qué te dice esta experiencia de dónde y de quién podríamos obtener una enseñanza? ¿Se dan cuenta cuánto a veces nos afectan los prejuicios? ¿Sí? O sea, a veces podemos obtener una enseñanza de la persona o de las personas que tal vez nosotros consideramos personas que no tienen moral, no tienen valores, o no pertenecen a nuestra creencia, ¿no? Y nos enseñan cosas mucho más valiosas de las que nosotros podemos creer en algún momento. Miren, otra experiencia más en el viaje de Abraham ocurre de manera ajena a él, ¿no? ¿Ok? Él y su sobrino ya se habían separado. Nuevamente, parece que pasan los años. Ya el sobrino se había instalado en un lugar donde decía este mismo Moisés, ¿no? Que era como el jardín del Edén, o sea, era como el jardín del Señor, era un lugar hermoso, o sea, con riego, había agua y la tierra era muy buena. Y allí estaba instalado Lot. Ahí tenía todos sus animales, en fin, todo lo que él tenía, ¿no? Su riqueza estaba allí. Pero en un momento hubo una guerra, hubo un conflicto, y ese territorio donde vivía Lot se vio afectado por esa guerra, por ese conflicto, y entonces a él se lo llevaron prisionero a otro lado, nada más por el hecho de que vivía allí. Él no tenía nada que ver supuestamente con la gente de las ciudades que estaban allí, pero a él se lo llevaron porque estaba allí en esa localidad. Muy bien. Ahora, Abraham podía haber asumido que ese era ya un asunto de su sobrino, o sea, ¿yo qué tengo que ver con eso, no? Vinieron reyes extranjeros, fuerzas militares y todo eso, y se lo llevaron, ¿no? Podría haber asumido que ya no era su responsabilidad, puesto que Lot, por sí mismo, por su propia ambición tal vez, decidió ubicarse en ese lugar. Ahora pregunto esto, ¿qué similitudes encuentras entre la generosidad de Abraham en este momento con el problema de Lot y la generosidad del faraón ante el engaño de Abraham? ¿Habrán similitudes entre la generosidad, la acción de uno y la acción del otro? Oye, o sea, con Lot, Abraham se armó, dice que juntó como 300 y tantos hombres de su casa, que probablemente no eran nada, contra un grupo de 4 reinos distintos que se habían juntado, ¿ok? Pero fue a rescatar al sobrino. Y en el caso del faraón, que tenía, como dijo la hermana, ¿no? Por acá, tenía todo el poder para matarlo, para destruirlo, para quedarse con todas las cosas también, incluso que tenía ahí Abraham, y sin embargo no, o sea, sin embargo, no solamente lo dejó que se vaya con las cosas que le había dado por la dote y los regalos y todo lo demás, sino que permitió que tranquilamente se fuera de su casa, no se fuera de su país, que se vaya para otro lado. La generosidad en esos casos. Ahora miren, quiero que podamos leer el versículo que está en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 22 y 23. ¿Cómo es que Abraham actúa después de que triunfa sobre estos reyes asirios, ¿no? Caldeos, que venían de la zona de Babilonia? O sea, porque estos reyes que vinieron a atacar a Sodoma, unos de ellos venían de la zona del valle de Sinar, ¿no? Que nos suena otra vez, ¿no? Donde estaba la torre de Babel y después Babilonia, etcétera, ¿no? ¿Ok? Génesis capítulo 14, versículos 22 y 23. ¿Sí pueden leerlo, Checo? Sí, 22 y 23. Sí, 22 y 23. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Cuánta diferencia encuentras entre el Abraham que salió de Egipto y el Abraham que responde así al rey de Sodoma? Ya, ¿A qué mira, crees que se deba esa enorme diferencia de actuar en una misma persona? A ver, hermano.
ya miras la integridad de Abraham, ¿no? Cuando el rey le dijo que le iba a dar todo eso, los despojos, dijo, no me des nada, yo no quiero que me enriquezcas. O sea, ya se miraba un Abraham más maduro espiritualmente, más serio en lo que estaba siguiendo, ¿verdad? Que el Abraham que se presentó en Egipto. O sea, se miraba otra persona más, yo diría más maduro espiritualmente, no sé otra palabra. Ok. Una pregunta de conciencia para todos, ¿no? ¿Qué te falta aprender a ti para llegar a ese nivel? Uy, hermano. Espero que tengamos que bajar a Egipto, hermano. Probablemente, ¿no? O sea, y esa es la parte importante, o sea, el hecho de lograr o de permitir que las experiencias que vivimos sean las que nos vayan modificando, ¿no? Y sabes, Nos hermano, ayudan que hay a algo que yo noté en esta lección, que lo he leído un montón de veces y no lo había notado. El diezmo que le da Abraham a Melquisedec, ya lo había leído, pero desde entonces no está el compromiso desde Jacob, cuando le prometió a Dios que le iba a dar el 10% de todo lo que le diera. Él le da el diezmo a Melquisedec. O sea, y no lo había notado esa parte, o sea. Claro. Es increíble cómo a veces vas aprendiendo, ¿no? Y no había mandamientos todavía escritos. No estaban los mandamientos de piedra escritos. O sea, el diezmo no es un mandamiento, ¿verdad? Es una promesa de Dios. No. Pero yo lo había notado con Jacob, ¿verdad? Que ya él le prometió. Pero a Abraham le da, ¿cómo supo Abraham que debería dar el diezmo de las cosas? Ahí está. ¿De dónde lo sacó? Pues es la pregunta, ¿no? Que yo me hice cuando noté esto con Melquisedec. Ahora, en esta lección lo noté. No lo había notado antes. Claro. Y es interesante que, o sea, Melquisedec, digamos, entre que el hecho de que aparece de la nada y todo eso, prácticamente es el primer sacerdote que se menciona, ¿no? En el registro bíblico. Y era curioso porque él juntaba las condiciones de poder humano, que son el de ser sacerdote, el de ser rey. ¿Ok? Esas dos cosas. Ahora, de manera particular, o sea, Melquisedec actúa también, digamos, bendiciendo a Abraham que venía del triunfo. Yo no sé si lo podemos considerar como profeta, pero en el caso de Jesús, sí se juntan estos tres elementos de poder, ¿no? O sea, es sacerdote, es rey y es profeta. Las tres cosas se juntan en el caso de Jesús. Ahora, digamos, en la figura de la presencia de este personaje de Melquisedec, consideramos de que no es precisamente Jesús, ¿no? Pero sí es un tipo de Jesús, ¿ok? Que representa de cierta manera a Jesús también, ¿ok? Y vamos a ver algo interesante, o sea, ahorita que el hermano González ya mencionó el tema del diezmo, vamos a ver esa parte justamente ahora, ¿ok? Así que vamos a abrir aquí la imagen, la diapositiva, para que podamos ver también eso. Antes de eso, Heriberto, a ver, vamos a dar el tiempo un instante antes de pasar esta parte del diezmo, vamos a hablar aquí con Heriberto, que tiene algo con nosotros. Hola, buenos días. Estaba pensando porque esto es algo que ocurrió apenas en mi familia. Sucede que alguien hizo una promesa, pero no la cumplió. Y ahora conectándolo, mirando la lección de Abraham, yo creo que lo hacía íntegro a él era que él cumplía sus promesas. Lo que él decía, él lo hacía. Y a veces nosotros, como miramos en la lección, que la pregunta fue cómo podemos nosotros llegar a esta altura, a ese nivel de espiritualidad. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos practicar es eso, hacer lo que nosotros prometemos. Y estaba mirando una de las cosas que nos pueden ayudar para hacer esto una realidad. Y dice en Números 32, dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y ahí miramos como a veces nosotros decimos cosas, pero no las llevamos a cabo o no las cumplimos. Y
Y estaba mirando, encontrando diferentes formas que nos pueden ayudar, unos puntos que encontré, ideas para lograrlo. Y una de esas es ser realista en lo que nosotros prometemos, ¿verdad? No prometer algo que no se puede cumplir. Otra dice que nosotros debemos de ser claros en lo que nosotros prometemos, para que no haya confusión de que no fui claro, no supe lo que tú dijiste, no lo entendí bien. Es simplemente ser claro en nuestras promesas que nosotros hacemos. Otra dice, ser concreto o ser específico en las cosas que nosotros prometemos. Una que me pareció muy importante dice, no hagas promesas porque eres presionado a hacerlas. A veces por las circunstancias nosotros hacemos promesas, como ocurrió con Abraham. Él se sintió presionado por la situación en que se encontraba y entonces lo llevó a hacer esto de mentir, ¿verdad? Por las circunstancias, él quizás hasta en ese momento se excusó y dijo, pues es que no tenía otra opción. Y otra más que mire, dice, no prometas para sacar ventaja. A veces nosotros queremos usar a las personas prometiéndoles algo que ni siquiera nosotros podemos cumplir, simplemente para usar a la persona. Otra es ser honesto, dice, si te comprometes y ves que no puedes cumplir tu promesa, dilo y explica tus razones. Di por qué no pudiste cumplir las promesas en vez de que sigas adelante sabiendo que no las puedes cumplir. La otra dice, promete poco. No prometas mucho, promete poco y sé simplemente ve la situación en la que no puedes prometer más de lo que tú puedes cumplir, simplemente en cosas pequeñas, cosas que tú puedes cumplir. La última dice, piénsalo 2 veces. Considera la dificultad y si no puedes comprometerte, pues no lo hagas. Porque al final de cuentas, dice, una promesa rota es una confianza rota. Y esto es lo que creo que nos ayuda esto mucho en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Simplemente, una vez que rompemos nuestras promesas, nuestra confianza en nosotros también se rompe. Eso es todo. Gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias, Heriberto. Vamos a mover aquí. Ok, volvemos acá. Vamos a compartir esta parte, justamente hablando del tema del diezmo, ¿ok? Déjenme pasar aquí la parte que vimos. Punto número 3, Melquisedec y el diezmo. Dice acá, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después, Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Interesante. Rey de justicia y también rey de paz. Muy bien, muy bien. Aparece de repente este personaje, ¿no? Y quiero que vean esta parte. Probablemente pareciera como un poco confuso el asunto de que Abraham entregue el diezmo de todo el botín que tenía, ¿no? Y sin embargo, el versículo que leímos antes le dice al rey de Sodoma, no, yo no voy a quedarme con nada, ¿no? O sea, yo te voy a rezar lo tuyo. Hagamos la diferencia de esto, ¿no? Le entregó al rey de Sodoma todo lo que era de Sodoma, o sea, todo lo que los reyes estos habían robado, habían saqueado de ahí. Pero además de eso, o sea, eso lo devolvió. Pero aparte de eso, sí Abraham había tomado las cosas que eran de los reyes que habían venido a atacar a esa zona.
¿Ok? Ese era el botín de guerra que sí tuvo él en ese momento. Y de eso, él entregó el 10. ¿Ok? No tomó nada del rey de Sodoma, o sea, eso lo regresó, como les dije, de manera íntegra. Ahora, pregunta en esto. Considerando el tema del diezmo, ¿por qué crees tú que sea importante la fidelidad en el diezmo? ¿Cómo impacta el diezmo en tu experiencia de fe? A ver, hablemos aquí, sobre todo aquellos quienes tenemos, digamos, años de costumbre o de familiaridad con el tema del diezmo. Sobre todo porque hay algunas personas con las que tal vez no están acostumbradas o tal vez no tienen una idea muy clara respecto a esto. O sea, ¿por qué crees tú que sea importante la fidelidad del diezmo? No solamente dar el diezmo, sino ser fiel en el diezmo. ¿Y cómo Por la impacta esto promesa puede tu ser experiencia? también. Ok, a ver. La promesa porque dice que derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Si uno es Ok. fiel y devuelve los diezmos. Ok. Miren, Porque la si yo pongo a devolución de pensar, los diezmos es una definitivamente, expresión. ajá, un ratito, mami, un ratito. Miren, si tal Ya. vez siempre, digamos, yo considero el diezmo como algo que, oye, lo entrego porque voy a recibir la bendición, tal vez puedo caer un poco en el asunto de lo que presentan algunos grupos o algunas iglesias por ahí, ¿no? Una vez he visto, por ejemplo, noticias donde algunas de estas iglesias X, obviamente, en algunos lugares, prometen, ¿no? Los líderes de las iglesias prometen a la gente de que, oh, si das, mira, tanto dinero, tu negocio va a prosperar, tu negocio se va a hacer más grande y todo eso. Y hay gente que dice, oye, pero si yo entregué miles y miles y al final nunca recibí nada, ¿no? O sea, la idea del diezmo no es precisamente un asunto de darlo porque voy a recibir la bendición. O sea, la bendición es una consecuencia. O yo por lo menos debería considerarlo de esa manera, ¿ok? De que el diezmo es una consecuencia de algo. Ok, a ver, mami, ¿qué pasó con...? Ya, el diezmo, por ejemplo, yo doy el diezmo como obediencia al mandato divino. Ajá. Por eso doy el diezmo, por obediencia al mandato, ¿ya? De no robarle al Señor. Ok. Sabemos exactamente que de todo lo que recibimos, la 10ª parte le corresponde al Señor. Pues soy obediente, tengo fe que el Señor lo que pide no es porque lo necesita, sino porque quiere probar nuestra fe. Estoy de acuerdo con la hermana. Estoy de acuerdo. Muy bien. O sea, bueno, en realidad estamos enfocando el diezmo dentro de una perspectiva de fe. Ok, a ver, tal vez hablemos un poco de eso, ¿no? ¿Por qué, digamos, consideramos de que el diezmo impacta en nuestra experiencia de fe? Porque pienso que el diezmo también... Fuerte. El diezmo también es una lección para nosotros, como una práctica de que aprendemos a vivir dependiendo de Dios, porque muchas veces quizás vemos que no tenemos lo suficiente como para poder cubrir quizás alguna situación personal o alguna comodidad que quisiéramos tener, ¿no? Pero también nos ayuda, aparte de que obedecemos, nos ayuda a aprender a depender de Dios, de que Él va a proveer. Básicamente que esto es el diezmo, ¿no? Aprender a vivir dependiendo de Dios y confiando de que Dios es el que va a suplir nuestras necesidades. ¿Cómo así, no? Tal vez como recordaba la predicación de un pastor, ¿no? Pastor amigo que decía, 9 es más que 10, ¿no? ¿Ok? O sea, asumiendo el hecho de que las 9 partes que me queda después de haber entregado la 10ª parte a Dios, al final es más que las 10 partes si yo me la hubiera quedado todo junto, ¿no? ¿Sí se entiende un poco el principio? O sea, el hecho de entregar la 10ª parte, el diezmo a Dios, que me quedan 9 partes a mí, para mí, ¿ok? Me alcanzan más que si me hubiera quedado con todo, ¿no? Con las 10 partes completas. A ver, María Elena.
Pues para mí el diezmo es reconociendo que Dios es mi proveedor. Ajá. Y Él es el que me ha dado todo. Él me dio el 100%. Él me dio todo. Y ahora Él solamente me está pidiendo que yo le dé una décima parte, que me está pidiendo que le dé el 50%, no, nomás una décima parte de eso. Y eso me ayuda también a mí, como dice Mónica, para depender de Dios, darme cuenta que Él es mi proveedor, pero también para quitarme eso, el egoísmo, porque a veces queremos todo para nosotros. ¿Y para qué es el diezmo? Si nos ponemos a pensar, ¿para qué es el diezmo? ¿Cuál es el propósito del diezmo? El propósito del diezmo es para pagarle a los obreros y para que siga subsistiendo la iglesia y todo lo demás. Entonces, es una pequeña parte de lo que Dios nos está pidiendo para también quitarnos ese egoísmo que existe en nosotros, para poder compartir con los demás también. Y entonces, en esta lección también, Abraham nos muestra eso, su carácter, cómo cambió, ¿verdad? Ajá. Cuando él entra a Egipto, él va con un propósito de enriquecerse o de tener más riquezas. Y ya después, su comportamiento con Lot es otro, donde ya muestra él, yo no necesito todo esto, voy a dejar que mi sobrino escoja primero lo que él quiera y yo me quedo con lo que queda, no importa, ¿verdad? Pero él sabiendo que Dios era su proveedor y que le iba a bendecir, no importa en qué terreno quedaba él. Entonces, eso es para mí es lo más importante, reconocer que Dios es mi proveedor y por amor le estoy regresando un poquito de lo que él me pide. Y yo me doy cuenta que cuando yo hago eso, Dios hace una maravilla en nosotros, nos hace mejores administradores porque nuestro dinero nos rinde más. Amén. Amén. A ver, Heriberto. Sí, solo quería decir que es un estilo de vida. Primero conocemos a Dios. Nunca empezamos a hablar a las personas de, oh, tienes, estas son tus responsabilidades, porque de otra manera nunca llegarían a los pies de Jesús. Pero una vez que ellos conocen, que nosotros conocemos a Jesús y nos enamoramos de Él y le obedecemos, entonces yo veo el diezmo como el amor en práctica. Porque no solamente el diezmo, es el día sábado, es los 10 mandamientos y todo eso, pero ya no es un peso, porque ya Dios nos habilita para obedecerle en todo. Amén. 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 Esto es muy valioso. No sé si alguien aquí, también los que estamos en línea, tenemos algún otro comentario respecto a esto, ¿no? O sea, ¿cómo consideramos el tema del diezmo, no? ¿Por qué crees que sea importante la fidelidad en el diezmo? ¿Y cómo impacta también el diezmo en tu experiencia de fe, sobre todo esto? ¿Cómo impacta el diezmo en tu experiencia de fe? ¿Ok? Si no tienen algún comentario, yo quiero leer acá algo que había escrito en la semana respecto a esto. Miren, mucho de la seguridad de una persona se apoya en lo material. Eso es innato, eso es natural. Nuestra seguridad física descansa en las posesiones materiales. Ahora, el entregar el diezmo es una forma real de reconocer que todo lo material que recibo no me pertenece o no viene solo de mi fuerza y mi habilidad, sino que viene de Dios. Además, el hecho de practicar ese acto de fe me lleva a confirmar en la experiencia, no en la práctica, la manera en que Dios me protege, me bendice y me da la posibilidad de también ser de bendición para otras personas. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué aprendiste hoy? A ver, vamos a ver esta parte. ¿Qué aprendiste hoy? Ahora quiero verlos lucirse, a ver. Comentario, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, Heriberto, vamos. Yo aprendí que nosotros estamos en un camino de la vida. Y en ese camino nosotros vamos a caer y vamos a fallar. Y lo importante es de que las promesas de Dios no se invalidan por mi ineptitud en cumplir las cosas que Él me pide. Él cumple sus promesas. Amén. Entonces, mientras yo me enfoque en Él siempre, me voy a levantar y voy a continuar. Así es.
y quizá con el favor de Dios cada vez voy a fallar menos, y no es la misma cosa tampoco, porque el cristiano, el verdadero cristiano aprende de los errores que comete, y gracias a Dios, ojalá no lo cometa. Claro, claro. No debería. Y es lo que pasó con Abraham. Él estaba aprendiendo de sus errores también. Él estaba creciendo al principio. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué cosa de importante, de interesante aprendieron hoy? Okay. ¿Alguien de los que está en línea tal vez o alguien aquí? Oye, Checo, a ver, lánzala. Yo aprendí que, pues que Abraham fue de fe, ¿no? La verdad, para seguir todo el camino. Fíjense, es interesante, o sea, que cuando ves la vida de Abraham, y lo vamos a seguir viendo las próximas 2 semanas, vamos a ver esa evolución, ¿no? Ese cambio en la persona, ¿ok? Porque de todas maneras, hay momentos en los que la confianza de Abraham también se debilita. Y hay una cosa interesante, o sea, y esto es algo peculiar, ¿no? Algunas veces, sobre todo cuando tenemos más dificultades en la vida, pareciera que Dios guarda silencio, ¿no? Y no encontramos respuestas a las situaciones, a los problemas, no encontramos la salida, ¿no? Y Dios guarda silencio. Pero es en ese momento donde necesitamos confiar más en Él todavía. Y eso lo vamos a ver, o sea, en la vida de Abraham lo vamos a ver, o sea, porque hay momentos en la vida de Abraham donde pareciera que Dios guarda silencio. Y allí sí vamos a tener un poco más de idea del tiempo que está pasando, cuántos años están pasando en ese transcurrir en los que Dios no dice nada, ¿no? Y Abraham está como en el limbo, ¿ok? Como en el limbo. Y ahorita yo quiero, en la parte de las tareas, quiero que ustedes puedan considerar ese tema. Yo no sé si entienden ese término, ¿no? El limbo, o sea, estar en ninguna parte, o sea, estás ni aquí, ni allá, ni más allá, o sea, estás, no sé, o sea, extraviado, como que no encuentras una salida, un punto de llegada, no hay nada, ¿no? O sea, a veces en la vida nos encontramos en situaciones así. Muy bien, Hijito, vamos a pasar hijito, entonces. ¿Aló? hijito, sí. Cuéntame. Yo aprendí, por ejemplo, que las cosas que se hacen sin pedir la dirección divina, difícil que salgan bien. Pero a pesar de todo eso, el Señor tenía un plan para para Abraham, por lo tanto, allanó todas las debilidades, podríamos decir, de Abraham, y lo siguió bendiciendo hasta cumplir su promesa de que de su descendencia vendría la salvación del mundo. Amén. Amén. Definitivamente, ¿no? Ese proceso, esa evolución en el momento de la experiencia de Abraham, que va a llegar a su punto más alto cuando él es capaz de entregar a su hijo, ¿no? A la muerte. ¿Ok? Pero ahí vamos a ver, ya es todo un asunto eso, vamos a irlo viendo, así que guardemos espacio para ese momento también. Momento de Yo quería comentar algo, Pedrito. Sí, hermana, sí. Pues del diezmo, digo, el diezmo es muy importante. Yo lo que siempre había analizado ya tiene tiempo, que no aparece en otra parte, pero Dios, como también he leído y quiero encontrar cuándo empezó el bautismo. No hay registro de cuándo empezó el diezmo, y ahí es donde empieza, y lo vemos en Jacob, y lo vemos después, más adelante. Y es que uno aprende por fe, ¿verdad? Muchas cosas, porque lo que quería comentar, que la hermana González dijo que no había mandamientos. Mandamientos han habido siempre, estaban en el cielo o están en el cielo, y de ahí fue que Dios se los mostró a Moisés, pero eso es otro estudio, ¿verdad? Pero sí había mandamientos. Bueno, por lo menos lo conocían las cosas. Sí, o sea, exacto. Tal vez no había un registro como el que tenemos ahora, ¿no? Ajá, exacto, pero sí había mandamientos. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar entonces a esta parte. Tarea de la semana.
Tarea de la semana. Reserva 30 minutos, por lo menos, cada día, para tu encuentro con el Señor. Ese es tu trabajo, ¿no? Tu trabajo no es tratar de ser buena persona, de llevar un volante, de hacer esto, ¿no? De preocuparme en entregar el diezmo, ¿no? Que tu primera tarea sea encontrarte con el Señor, conocerlo a Él, buscarlo a Él. Todo lo demás va a venir, pero primero tu tarea es esa, tu relación con el Señor. Piensa esta semana, ¿qué había de particular en Abraham que llegó a ser un campeón de la fe? Piensa esta semana y búscalo, trata de encontrar eso, ¿no? ¿Qué había de particular en él, en Abraham, que al final llegó a ser un campeón en la fe? Y otra parte, reflexiona esta semana también. Cuando en el camino de la vida parece que estás en el limbo, como les dije, ¿no? No estás acá, ni allá, ni más allá. ¿Cómo sobrellevas esa situación? ¿Ok? Y muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros. Déjenme ver aquí, vamos a parar esta parte para que podamos también despedirnos de todos aquellos quienes nos acompañan a través de las redes sociales y vamos a tal vez a prender nuestras cámaras para podernos despedir de cada uno de ellos y entonces los esperamos la próxima semana también en este mismo medio, ¿ok? Cuídense mucho y que tengan una bendecida